Muy bien, Shabbat Shalom. Hoy pues vamos a continuar a refraguar lo que se dijo sobre el capítulo 13 con relación a las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Habíamos observado que los apóstoles habían hecho dos preguntas distintas. Habíamos ya analizado lo que estaba envuelto en cada una de ellas, ¿verdad? Porque habíamos visto que una se refiere a la destrucción del templo y la otra a la recogida del mundo. Habíamos visto la relación de la palabra asif, la palabra sintelía o sinteliste, pues ya lo probamos, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a concentrar en revisar un poco más al detalle cómo es que entendemos las 70 semanas, ¿ya? Pues hoy, en el día de hoy, pude encontrar estos dos comentarios rabínicos sobre el libro de Daniel de diferentes fuentes y ambos coinciden en lo mismo y corroboran lo que aquí hemos dicho, ¿verdad? En pocas palabras, todas las 70 semanas se cumplieron con la destrucción del segundo templo. No hay más, ¿ya? Las 70 semanas se cumplieron con la destrucción del segundo templo y no hay ninguna semana suspendida allá en el tiempo y todo eso por allá en el futuro con el anticristo y todo eso, ¿verdad? Entonces, para ir precisamente demostrando cómo se lee y cómo se entiende, vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel y lo vamos a leer con base en la lectura del hebreo original, ¿no? Que la voy a buscar aquí rápidamente para que entonces, ¿de acuerdo? Vamos a leer Daniel capítulo 9, vamos a leer desde el 24 y vamos a analizar palabras. 12 de agosto. Gracias. 9 de Ab, hoy es el 9 de Ab. Hoy curiosamente se está conmemorando la destrucción del templo. La primera. Las dos. Porque el templo fue destruido. Sí, con 1000 años de diferencia. Pero tú me decías un día que de pronto no había mucha certeza, sí, que eso es pura tradición. En el mismo día. Pero que es pura tradición, tú me decías. Sí, es tradición y bueno, pero interesante, ¿no? De todas maneras. Daniel capítulo 9, vamos a ir desde el 24. Dice así: 70 semanas, miren lo que dice aquí, que por eso hay que ir leyendo poco a poco. Shivim, Shabuim, Shivim, Nehtach. Ahí dice es, semana 70 fue cortado, o sea, fue delimitado. El verbo hatach es cortar. Entonces está diciendo, se ha cortado ya 70 semanas. Sobre o contra, se puede leer, tu pueblo y sobre la ciudad de tu santidad. Ojo, Ir HaKodesh. ¿Por qué? Porque ahí dice Ir Kodshecha. En hebreo literalmente dice Ir Kodshecha. De todas maneras, a Jerusalén se llamaba siempre Ir HaKodesh, la ciudad de la santidad, literalmente. ¿Ya? Entonces traducen tu santa ciudad. No, es la ciudad de la santidad de ti, o sea, donde tú vives. Pero se llama Ir HaKodesh, la ciudad de la santidad. Presten mucha atención porque eso es muy importante. Entonces viene y dice, a continuación, ¿sobre quién está hablando entonces? Sobre tu pueblo y sobre la ciudad. No mencionan a más nadie. ¿Está claro eso? ¿Ya? No mencionan a más nadie. Son sobre esas dos cosas. ¿Para qué? Para encerrar la rebelión. Para acabar con la ofrenda por el pecado. No dice por los pecados, con los pecados. Dice es para sellar la ofrenda por el pecado, diferente. Dice, para reconciliar la iniquidad, traer la justicia de Olamim, de tiempo indefinido, ¿verdad? Y para sellar la visión y al profeta. Ahí no dice la profecía, dice al profeta. Y para ungir al Kodesh Kodashim. Entonces por eso le hice este énfasis, porque Kodesh Kodashim es el lugar santísimo. Ir HaKodesh es la ciudad de la santidad.
Kodesh Kodashim, ¿verdad? Entonces, esto es Ir HaKodesh, vamos a escribirlo acá la pronunciación, Ir HaKodesh con Q y Kodesh HaKodashim. Muy bien, sigamos. Está decretado sobre el pueblo y sobre la ciudad. Y termina diciendo para ungir al Kodesh Kodashim. Para ungir al Kodesh Kodashim. O sea, ¿quién es el Kodesh Kodashim? El santuario. O sea, el lugar santísimo, más exactamente. El lugar santísimo. Y la palabra que utiliza ungir, linshoach, es de donde viene la palabra Mashiach. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a permitir ubicarnos. Dice, ahora el 25, y sabe y asimila, askel, el verbo maskil, y sabe y asimila, interioriza, ¿verdad? Entiende que desde la salida de la palabra para volver y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid, es una palabra clave que tenemos que entender aquí. Mashiach Nagid. Bien, ¿de quién se viene hablando que van a ungir? El santuario. Entonces, ¿quién es el Mashiach Nagid? El santuario. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde la teología cristiana tuerce o se aparta. Porque entonces, como ahí dice, y ponen en la traducción Mesías príncipe, ya, todo el mundo se conecta, ese es Jesucristo. ¿Ya? Resulta que estamos olvidando un detalle, y es que se viene hablando de ungir al Kodesh Kodashim. Entonces, acordémonos además que Daniel está escribiendo esto desde la cautividad. ¿De acuerdo? Él está hablando del futuro. En esa época, cuando él está escribiendo, no había templo todavía. ¿No había? Templo. El templo había sido destruido. O sea, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y en el 605, ¿cierto? Ellos fueron, Daniela, porque fueron 3 cautividades que hubo. Hubo tres emisiones, digamos así. En la última emisión, la última cautividad fue en el 586 cuando ya destruyen el templo. O sea que habían pasado aproximadamente 15, 20 años más o menos. Desde que Daniel fue llevado cautivo hasta ahí. Y acordémonos que cuando es la altura del capítulo 9, ya Daniel tiene unos 82 años. O sea que han pasado ya 60 años. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Son detalles que tenemos que ir teniendo en cuenta. Ya era un anciano. Sí, ya. Es un anciano. Es más, en este documento que traje se aporta ese cálculo, esa estimación. Claro que sí. Sí, aquí está, vea, la estimación, porque ¿de dónde la sabemos? Porque cuando ocurre lo del rey Darío, que él es echado al foso de los leones, usted busca en la cronología de la historia desde cuándo empezó a reinar Darío y se da cuenta que la época de Darío es de la dinastía aqueménida en Persia, es del 525 en adelante. Y ya Daniel viene desde allá del 605. ¿Ya se da cuenta? Entonces han pasado muchísimos años cuando él está escribiendo esto. Cuando él fue echado al foso de los leones, tenía como 82 años, 86 años. No era ningún muchacho como lo muestran a veces en los cuadernos y en los videos y en las cuestiones, ¿verdad? Entonces eso es importante para que nos ubiquemos en ese sentido, ¿verdad? Cómo influye mucho la forma como leemos y estamos ubicados, lo que leemos ahorita. De pronto pasamos por ahí, dice el año tal de Darío, pero hay que ir a la historia a qué equivalía en la fecha el año tal de Darío, porque él pasó por el reinado de Nabucodonosor, luego por el reinado de su hijo, por el de Darío, ¿ya? O sea, pasó por 3 reinados y a todos los vio pasar a ellos, mejor dicho. Vio cuando vinieron los persas, invadieron a los babilonios, o sea, él pasó por todo eso, toda la vida ahí, ¿ya? Entonces cuando él está escribiendo esta visión ya está, digamos, al final, porque él mismo lo dice. Yo me puse a buscar en la profecía de Jeremías porque él decía que eran 70 años y yo veo que ya estamos como que en la sazón de que se estén cumpliendo esos 70 años. ¿Me explico? O sea, él comenzó a indagar, pues esto tiene que estar como completándose ya o algo. Ya estaban pasando los 70 años casi cuando él está escribiendo. ¿Sí se da cuenta?
Ahí vamos leyendo en perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le dice aquí? Hasta el Mashiach Nagid. ¿Ya? Perdón, sí, diga. repite cómo comentamos. Kodesh Kodashim es el santuario, el lugar santísimo. Así se le llamaba al lugar donde estaba el arca. ¿Ya? Y dice, para ungir al Kodesh Kodashim. Acuérdense que el templo, a pesar de que la orden de regreso que está allí en el libro de Nehemías y al final de Jeremías, vamos a leerlo por favor, para que vayamos haciendo un poco de historia. Miren lo que dice aquí en el Ezra capítulo 1. Y vamos a leer, si quieren, 2 de Crónicas capítulo 36, 22 al 23, y lo comparamos con Ezra capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo. Despacio, primero. 2 de Crónicas 36, 22 y 23. Es más, vamos a leer desde el 20. 2 de Crónicas 36, 20. ¿Qué dice? Despacio, despacio. Los que quedaron del cuchillo los pasaron a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Sí. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por la boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por su escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que la edifique en casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? El Señor su Dios sea con él. Ok, perfecto. Vamos a leer ahí primero Ezra capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿en qué parte de la historia está ocurriendo esto? Esto es hacia el 539 a.C. ¿Ya? 539 a.C. Sí, y lo de Esdras también. O sea, está ocurriendo el año primero del rey Ciro. Vaya, búsquese en la cronología en qué año, o de qué año a qué año reinó Ciro, rey de los persas, y listo, ahí se da cuenta. Hubo, de todas maneras, hay que saber que hubo varios Ciros, para que no se vayan a confundir, pero todo empezó de la dinastía de los Ciros en el 539, y después de los Ciros vino la dinastía aqueménida, que fue la de Darío, ¿ya? La cual Darío fue el 10º de esa dinastía, y que perduró hasta por allá, hasta el 515. Entonces, los 70 años, ¿de acuerdo? Piensen ustedes que se cumplieron prácticamente, ¿verdad?, desde el 586 hasta el 515 o 516, cuando regresan de Babilonia. Pero ya Daniel había sido llevado cautivo 15 años antes. Ah, claro, los 70 años no arrancan por la tumbada del templo, claro, porque esa no fue la tercera expedición donde se llevan claro, a Jeremías, exacto, sino desde como 30 años antes que arrancaba, sí. Ahí se llevan a Daniel. O sea, 15 años antes se llevaron a Daniel, en 605, porque ahí dicen el año tal del rey tal. Léanse Daniel capítulo 1. Pero creo que antes había, esa es la segunda expedición, antes había habido otra. Bueno, el asunto es, repito, palabras clave: Kodesh Kodashim, el lugar santísimo, y a este era lo que iban a ungir. Y Mashiach Nagid es lo que tradicionalmente se tradujo como el Mesías príncipe, pero vamos a aclarar algo. La palabra Nagid no es príncipe, ¿ya? Las palabras en hebreo para príncipe son dos, básicamente. Hay tres. Teníamos Sar, príncipe; Nasij, que sería alguien que ha recibido una unción, Nasij, como príncipe; y la otra sería Rosen,
que sale en el Salmo 2. Rosnim Nosdu Yahad. ¿Ya? Pero Nagid ha sido tratada muy livianamente como príncipe. Resulta que si aquí entendemos literalmente ungido y como es correctamente representante, porque resulta que esta palabra viene de las lenguas africanas donde se lee Nehasi, y miren que tiene relación con lo que hablamos lo de Pinhas, ¿de acuerdo? Pin-Nehasi en egipcio pues significaba el negro, pero obedecía el cargo de sacerdote. Pero acá era el representante del pueblo, y fíjate que está asociado al sacerdocio. Entonces, el ungido representante, si así leyéramos de pronto en español, nos quedaríamos a pensar un poco más detenidamente, bueno, ¿quién será el ungido representante? Pero si ahí colocamos el Mesías príncipe, hombre, ya queda absolutamente direccionado eso. ¿Cierto? Ya usted se ubica enseguida con Jesucristo y ya no hay más nada que investigar. Y perdió el año. Y ya perdió el año. ¿Cierto? Entonces, bien, aclarado esto, vamos a regresar a Daniel, ¿verdad? En Daniel. ¿O leamos Esdras? No, ya lo leímos, no. Vamos a leerlo, pero es igual. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó Hashem el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Hashem, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Dice: él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, muy bien. Entonces aquí está diciendo luego que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén, para volver y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid, Shavuim Shiva, o sea, 7 semanas. Que si la entendemos en términos de años serían 49 años, ¿verdad? Entonces, si sabemos que el templo fue reconstruido en el 516 aproximadamente, ya simplemente había que sumarle 49 años y ahí tendríamos la fecha real en la que debió haber empezado. Entonces, ¿a dónde vamos? Que haciendo el cálculo de esta manera, vamos a tener que concuerda con el comentario que les estaba compartiendo ahorita, ¿verdad? Este comentario que está aquí en mis manos, son 2. Y ellos simplemente dicen que las 70 semanas, los 490 años, transcurrieron desde la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. Eso está contenido en las explicaciones de Ibn Ezra, en este documento, que es un comentario al libro de Daniel, y lo mismo en esta página, digamos que recoge las interpretaciones del Gaón de Vilna. Aquí lo traje también impreso, lo pueden consultar en la página www.vilnagaon.org/hebrew/Daniel-htm. Eso lo puedo enviar también, lo pongo en el video para que lo puedan descargar. Entonces, fíjense ustedes que el cálculo es sencillo, porque entonces ahí sí coincidiría estos primeros 49 años, desde la que se reconstruyó el templo, ¿de acuerdo? Shalom, hermanos. Echando hacia atrás hasta llegar al tiempo en que fue destruido, ¿de acuerdo? Y llegó la orden para edificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego vamos a entender por esa razón que el Mashiach Nagid no es Jesucristo en este texto. El Mashiach Nagid es el templo, ¿de acuerdo? Piensen ustedes. Pero ¿qué dice? Porque está diciendo que el que va a ser ungido aquí es el Kodesh Kodashim. Y el Kodesh Kodashim es el Mashiach, ¿cierto? Entonces luego dice, y 62 semanas, que equivale a 400, ¿qué? 38 es la cosa, o 483. Vamos a hacer el cálculo. 60.
62 por 7 son 62 por 7, ¿verdad? 434 años, ¿cierto? Iban a ocurrir. Entonces, ¿qué dice? Y 62 semanas, ¿cierto? Entre paréntesis, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, mira lo que viene y lo que hace la traducción. ¿Qué dice su traducción? ¿Qué dice? En el versículo 26. ¿Qué dice su traducción, hermano Cristian? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si su ¿De Biblia, qué Mesías se habla allí? si su Biblia dice igual, hay que corregirlo. Porque ahí no dice le será quitada la vida. Aquí dice, y después de las 72 semanas el Mesías será muerto. No, Tampoco. tampoco. Será cortado. Será cortado. Será cortado, que es diferente. Ser cortado no implica ser muerto ni quitarse de la vida. Simplemente no va más. Pierde los derechos. Por ejemplo, esa palabra era que se usaba cuando dice el que haga tal cosa será cortado de su pueblo. O sea que perdía los derechos civiles, de las funciones, todo lo que tenía, todos los cargos, funciones, derechos, etcétera, quedaban totalmente aniquilados. Entonces lo que está aquí diciendo es que después de las 62 semanas será cortado el Mashiach. ¿De quién están hablando? Del santuario. Del santuario. ¿Ya? Que se quitará la vida al Mesías. Nada. ¿Se dan cuenta? Y en otro es- Porque así es la traducción que hace ese daño, porque viene matriculada con una forma ya preestablecida de hacer exégesis. ¿Ya? Será cortado el ungido, vamos a dejarlo allí, porque la palabra Mashiach, digamos que da para eso, pero para que no nos matriculemos con el Mesías. Será cortado el ungido. Será cortado el ungido. ¿Cuál es el ungido? ¿Cuál es el ungido? ¿De quién están hablando? A ungir el santo de los santos. ¿Quién es el único ungido del que están hablando aquí? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Entonces se pierde Mashiach Nagid. Ahí no, claro. O sea, el Mashiach Nagid es el ungido representante, es el templo. Porque resulta que el lugar santísimo incluye al sumo sacerdote. Ahora evita. Acuérdense que al sumo sacerdote se llamaba Hakohen HaMashiach. El lugar santísimo incluye al sumo Sí, sacerdote. claro. Y vamos a buscar dónde al sumo sacerdote se le llama Kohen Mashiach. Claro, el Cohen Gadol. El Kohen Gadol, pero también inclusive de manera textual se le llama Kohen Mashiach. Vamos a buscarlo. Y entonces ya vamos entendiendo poco a poco que ahí no se está hablando del Mesías, de Jesucristo, sino se está hablando del ungido representante, que es el templo, y el representante del pueblo ante Dios, que era el sumo sacerdote. Perdón, mi impertinencia. Dígame. Como dice despacio en el 25, para restaurar y edificar Jerusalén hasta El Mashiach Nagid. que no es ningún príncipe. No. No. ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo Representante. deduzco que ese ungido representante es el Kodesh? El Kodesh HaKodashim, porque ahí te está diciendo que las 70 semanas contienen varias acciones para volver a edificar Jerusalén, y termina diciendo y ungir Limshoah, dice el verbo Limshoah, al Kodesh Kodashim. Entonces, si te pregunto, ¿quién es el ungido en ese pasaje? El templo. El templo. En hebreo, como dice, Limshoah Kodesh HaKodashim. y no dice en ningún momento Mesías príncipe. No, porque es que lo que pasa es lo que, por eso es importante que habíamos hablado anteriormente sobre el origen y evolución del término Mashiach. ¿Se acuerdan? Sí. Que aquí lo dijimos, o sea, la figura de Mesías, el Mesías como figura como tal no existía. Fue un concepto que se construyó a partir de recolectar varias profecías y varias cosas. Entonces se edificó un concepto y se le llamó luego Hamashiach. Pero la figura no estaba definida así, la palabra no estaba tan clara. ¿Ya? Porque fíjense ustedes, el sumo sacerdote era Mashiach. ¿Ya? ¿Está claro? Por ejemplo, en Isaías Dios le dice, así le dirás a mi ungido. Y ahí aparece Mashiach.
¿Ya? Entonces Ciro es el Mesías, no. También. Claro, como a Jesús lo llamaban Mashiach, se matriculó ahora con Jesús. Exactamente, entonces se hizo. Determinando por el contexto. Es correcto, entonces se hizo que la palabra Mesías solo le aplicara. Miren, vamos a buscar en Levítico 4:3. Antes que siga, pero aquí estudiamos que Mashiach es después del segundo templo, y aquí no está el segundo templo. No, escucha, es lo que estoy diciendo precisamente. La palabra Mashiach aparece en Levítico 4:3. Vamos a leerlo. La palabra Mashiach, que no tiene nada que ver con el Mesías, sale en la Biblia, pero no se refería al Mesías como a aquella persona profetizada como tal. ¿Me explico? A la figura no se le llamaba así, no estaba así definida. Fue un concepto que se fue recogiendo y construyendo. ¿De acuerdo? Varios atributos que estaban como dispersos. Entonces, mientras que el sumo sacerdote en Levítico 4:3 era Cohen Mashiach, ¿verdad? Y ahí lo dice, y hay varios pasajes. Ya te doy la palabra, hermano. No se había dicho en ninguna parte de aquí: yo voy a enviar al Mesías. ¿Me explico? Como así, como el guerrero y todo esto. Dígame, hermano, ahora sí. Aparte del Cohen, Agador también se llama Mashiach, también, si no te mal, se llamó Mashiach, se utilizó creo que para David. Sí, claro. Para Ciro también. Claro, sí, claro. Salmo 18 dice: José es el Shihó, claro. Y Mashiach, ¿de acuerdo? Se está refiriendo simplemente al hecho de alguien portar la unción, de alguien ser portador de la unción. En este caso, al que han dicho que van a ungir es al Kodesh Kodashim. No están hablando de ninguna persona en particular, excepto que estamos diciendo que ungir al Kodesh Kodashim era ungir al sumo sacerdote. Claro, porque él era el que entraba. Él era el que entraba y él era el que representaba al pueblo delante de Dios. En el Yom Kippurim no entraba más nadie al Kodesh Kodashim, entraba el sumo sacerdote, que era Cohen Mashiach. Vamos a leerlo, Levítico 4:3. Levítico 4:3 y lo vamos a ver en 4:5 y en el 4:16, ¿sí? Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado. Muy bien, ahora vamos a leer el 4:16. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. Muy bien, ahí dice a Cohen HaMashiach. Entonces vamos a colocar el sacerdote Mesías. No se puede. Ahí dice cómo repite. A Cohen HaMashiach. Ahí no pone Mesías, entonces sí pone ungido. Ahí sí pone ungido. ¿Te das cuenta? El sacerdote ungido coloca ahí, pero entonces si es la misma palabra que aparece aquí en Daniel. Es porque aquí, ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio el traductor va a decir que ese es el Mesías del que están hablando? ¿Te das cuenta? ¿Sí me explico? Es la misma palabra. Es la misma palabra. HaMashiach. ¿Ya? Entonces ya aquí se nota que es el traductor el que pensó que ahí decía el Mesías, Jesús. ¿Sí me explico? Y está obviando, está dejando de lado el mismo contexto que te está diciendo que el que van a ungir es a este, al Kodesh Kodashim, no a ninguna persona. ¿Ya? A que van a ungir a este. Entonces el Mashiach, Nagid, no es una persona en particular, sino el templo, y que, repito, involucra al sumo sacerdote. ¿Ya? Perdón, y ungir el templo era que A ponerlo a funcionar. Y de hecho fue lo que pasó. Cuando los 70 años se acaban, el templo comienza a funcionar otra vez. Y duró en pie, según el Seder Olam Rabbah, 420 años. Y esos 420 años culminan en el año 70. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Para ungir el Kodesh Kodashim. ¿Qué tiempo, en qué semana, está dividida entre las 70 está dividida en 3? Primero dice 7, luego 62. O sea, en la 62 está. No, antes. ¿Está entre en las 7 o en las 62? El ungimiento, la unción del Kodesh Kodashim es el inicio de la 62. ¿Me explico?
La unción del Kodesh Kodashim es el inicio de la 62. De ahí para adelante, hasta que vuelva a ser destruido, por eso dice, al final de las 62 semanas será cortado el Mashiach. Entendiendo por Mashiach El templo. Kodashim. Claro. ¿Ya? Ya, o sea que Daniel desde ya visionó el año 70. Es correcto. Claro, porque Claro. la profecía tiene que ¿Con ver qué con- propósito me pongo lingüísticamente? Ahí va, porque te está diciendo que iba en ese periodo, de esas 62 semanas, se iba a sellar el profeta. ¿Qué dice el Evangelio? Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y el sacrificio dice El que continuo sacrificio, la que ahí ofrenda por el pueden- pecado se iba a acabar Se iba a acabar. en este periodo. el sacrificio Ya. continuo se acabará. Claro, para dejar claro que iba a venir ya otra promesa, el cumplimiento de la promesa. ¿Ya? Y dice ahí para reconciliar la iniquidad, cosas que no se podían haber hecho todavía delante de Dios, me explico. O sea, todo eso iba a pasar en ese periodo de los 62 semanas. Y que culmina que se cumple. en ese año, entre el año 66 y el 70, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Porque acuérdense que normalmente hablamos que Jerusalén fue destruida en el 70, pero el sitio empezó en el año 66, con Tito, ¿ya? En el año 66. Y hubo 3 años de sitio hasta que en el año 70 fue destruida. Y luego continuó la resistencia judía en Masada 3 años más después, Claro. hasta que ya se quedaron aplastados. Que es el sitio emblemático Masada. Esa es la última semana que habla allí. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque del 66 hasta el 72, 73 o 74 está la última semana que queda pendiente. ¿Por qué? Piensen ustedes que aquí es donde coincide este comentario tan interesante que traje, porque le dan nombre propio a quién fue el último sumo sacerdote antes de que el templo fuera sitiado y destruido. Aquí se lo tiene, ¿verdad? Tan ¿Ah? En el año 66. Miren, aquí está. Ese señor se llamaba, según esta fuente, voy a decir, miren, el sacerdote Yosef Ben Gurión. Se llamaba así el sumo sacerdote del año 66, cuando Tito Vespasiano sitió en la ciudad y el templo y todo esto. Mira lo que dice aquí, lo voy a leer. Dice, el rabino David Gans, en su libro Tzemach David del año 1592, sostiene que esta profecía habla acerca de la caída del sacerdote ungido Yosef Ben Gurión a mano de los romanos 3 años antes de la destrucción definitiva del segundo templo. Piensen ustedes. ¿Ah? Yosef Ben Gurión, que lo están citando aquí, de un libro del año 1592. Tito era bien. Tito era romano. O sea, Tito y Vespasiano. ¿Ya? Pero de todas maneras Roma ya no estaba propietaria de todo eso. Sí, claro, pero lo que estamos viendo es que el problema era la agitación política. O sea, Judea, la provincia Judea le salía costosa a los romanos, porque cada rato había intentos de rebelión. Entonces Roma dijo, bueno, vamos a arreglar este negocio y esta provincia me sale cara, tengo que traer como 15.000 legiones para acá para mantener el dominio. Mejor vamos a aniquilarlo y dejo unos cuantos soldaditos aquí. Entonces, bajo ese pretexto y por la locura de Vespasiano también, porque inclusive, según Flavio Josefo, al parecer no fue ni siquiera que Vespasiano quiso quemar a Jerusalén, sino que fue un error. Eso dicen. Entonces se incendió la ciudad afuera y ya se acabó. Entonces expulsaron a los judíos y ya la ciudad quedó desolada. Entonces la última resistencia, que eran como guerrillas que quedaron, fue en Matzada en hebreo. Entonces allá en Matzada, en la colina que está cerca del Mar Muerto, que es como una meseta, pues allá se fueron a esconder y terminaron suicidándose. ¿Ya? Masada no volverá a caer. Entonces hoy los soldados de Israel dicen eso, Matzada no volverá a caer. Eso dicen ellos, ¿no? Entonces, Como concepto histórico es válido. no, sí, pero como te digo, eso es como confiar un poco en las armas, ¿no? Confiar en la fuerza, y así no es. Eso hay que decir, por la bendita gracia de Dios no volveremos a caer, o algo así. Ya, miren, repito, entonces las 62 semanas se terminan
en el año 66 con el retiro del sacerdocio de este señor, de este personaje, y todavía queda una última semana. Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo, mira lo que dice el 26, inclusive dice algo como extraño, ¿no? Dice, y después de las 62 semanas será cortado el Mashiach, o sea, el ungido. ¿Y qué dice ahí? No por sí. Eso no tiene sentido. En hebreo dice ve'ein lo. Ve'ein lo significa y no lo tendrá. ¿Me explico? No lo tendrá. ¿Quién no lo tendrá? Hombre, viene hablando de la ciudad y el pueblo. Ni la ciudad ni el pueblo tendrá Mashiach. ¿Me explico? O sea, no va a tener templo, no va a tener sacerdote. Es lo que está diciendo. Ve'ein lo. Dice, y no tendrá, dice. Y entonces aquí viene el problema, en lo que sigue a continuación. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Nada. Es lo que está, dice, se destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ya? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces la mayoría de las personas mandan eso allá una semana apocalíptica, el anticristo, todo esto. Dispensacionalismo. Exacto. Dice que el reloj de Dios se paró en la 69 y estamos en la 70. En una suspensión. En una suspensión de la 70. Bueno. Y además de eso, en esa teoría, mi querido Hernando, hay 3 subteorías de eso. Ahí la tengo. Bueno, el asunto es que finalmente aquí dice, revisando la traducción de Teodosión del griego, que fue una revisión de la Septuaginta, y dada la ambigüedad del texto hebreo, Teodosión aquí nos coloca y el pueblo de un príncipe que ha de venir, porque la palabra príncipe ahí es la misma Nagid que sale en el verso anterior, en la parte anterior, es Nagid. ¿De quién están hablando ahí? El Nagid del santuario. Entonces está diciendo en lugar de pueblo, que la misma palabra que es pueblo en hebreo es la misma palabra con. Lo único que la diferencia es que cuando decimos con es con i y pueblo es am. Entonces en vez de decir y el pueblo de un príncipe que viene, no que ha de venir, como si fuera algo por allá en el futuro, sino en presente, que viene, ya está cerca, ¿ya? Y junto con, ¿ya? Y el pueblo no sale. Pueblo no sale. No sale, por eso, pero tú mencionaste pueblo. No, estoy diciendo es junto con. Dice, y junto con el príncipe que viene, o sea, ¿quién es el príncipe, entre comillas, el Nagid? El que están hablando, el templo. Y junto con el templo que viene, será destruida la ciudad y la santidad. Ahí no dice el santuario. ¿Ya? La ciudad, es decir, la santidad. Porque acuérdense que habíamos dicho que Jerusalén es Ir HaKodesh. Entonces aquí está diciendo que será destruida la Ir y el Kodesh. ¿Ya? Y su fin, o sea, el final, será con, miren la palabra inundación, que facilito representa invasión. ¿Ya? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ya? Fíjense ustedes. Cuando comparamos Lucas capítulo 21, vamos a leerlo rápidamente. Lucas capítulo 21, versículo 20, ¿qué dice? Ese asocio entonces apocalíptico también. Para que vea usted, eso está mal hecho. Una construcción mal hecha. Lucas 21, 20, leando. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Lucas 21, 20, ¿qué dice? Lucas 21, 20. Hasta el año 70. Claro. Ya, ahora sí lo empalmamos. Claro, sencillo. Leando, Lucas 21, 20. Y cuando viniereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Rodeada de Roma. Claro, de Roma, porque resulta que la palabra abominación, aquí lo hemos dicho, shikutzim o sheketz, se usaba para referirse a quién? A los gentiles. ¿Ya? Escríbela, por favor. Claro, la palabra sheketz o shikutzim. No es la misma de shekel de plata. No, sheketz. Hablando de sheketz.
Se refiere a abominación, así se llamaban los animales impuros en Levítico. Shekets. ¿Ya? Y la que sale en Daniel es shikuts, que es la acción de hacer algo abominable. Shikutzin. ¿Ya? Entonces los gentiles en el templo es lo que está diciendo. Cuando veas la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar, dicen Marcos, puesta en el lugar donde no debe estar, es decir, los estandartes romanos metidos en el templo. ¿Ya? Entonces luego viene y te lo conecta aquí con Lucas y te dice, cuando veas Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. Y está hablando de las 70 semanas. ¿Ya? ¿Qué significaría chico? Shikuts es la acción de que acometer un hecho abominable. ¿Ya? La práctica. Es la acción, digamos, de comer cerdo, es un shikuts. ¿Ya? No, De poner un ídolo, eso es shikuts. si eso es así, era tan evidente. Entonces, como yo siempre llamo irrespetuosamente, todo ese combo sabría que algún día habría de venir la abominación desoladora. Claro, claro. Tanto profetas como neófitos. Claro. Y de hecho está aquí consignado, por lo menos en la Edad Media, no sé si habrán visto una mirada hacia atrás, pero por lo menos aquí está escrito, Ibn Ezra es del año 1200 aproximadamente. O sea, ya en 1200 se había sabido por experiencia que la profecía de Daniel se había cumplido en el año 70. Se sabía. O sea, nadie discutía eso. Pero, como repito, el cristianismo todavía tirando líneas hacia adelante y tirando semanas colgadas y suspendidas, ¿se da cuenta? ¿Ya? Esto está en hebreo, hermano. Este es un problema. Te suspendemos una semana para que te dediques a traducir eso, por favor. Honorarios y viáticos para. Mira, aquí hay 10 hojas dedicadas solo al capítulo 9. Tiene que ser. ¿Ya? ¿Cómo le parece, hermano? 9. ¿Ya? Nada más al 9. El documento total, que es el comentario completo del libro de Daniel, tiene 150 hojas. ¿Libro de? El comentario completo del libro de Daniel tiene 150 hojas. No, porque todo lo que está implícito, además que hay algo muy importante que vamos a leer más adelante y estudiar, aunque sea por encima para que lo conozcamos, es lo que se llama el Seder Olam Rabbah. El Seder Olam Rabbah es la cronología rabínica. La cronología rabínica marcha un poco diferente a lo que es la cronología universal. ¿Ya? Y en algunos puntos es más coherente y más lógica el Olam Rabbah que la cronología universal. Eso lo han reconocido. Entonces eso lo voy a traer para que vayamos entendiendo algunas cosas. ¿Ya? Sí, por eso la pregunta es que si Mashiach venía a reconstituir todo porque no está el Olam Rabbah. No. Olam, el Cedro Olam Rabbah es un libro. Está confundiendo con Olam Rabbah, que es otra cosa. Ya. El Olam Rabbah es el mundo venidero. El asunto es que por eso en estas 62 semanas lo que iba a ocurrir era reconciliar la iniquidad, acabar con, encerrar la rebelión, dice ahí. O sea, todas esas cosas del pueblo iban a hacer y acabar con la ofrenda por el pecado. Es que eso es lo que tienen que entender, que ya no iba a haber más sacrificio porque se iba a inaugurar un nuevo sacerdocio, pero todavía no iba a ser el fin de las cosas. Por eso viene la segunda venida, por eso que todavía no está aquí el mundo venidero. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces ya para terminar vamos a leer la última semana que está aquí en Daniel para que quede completamente explicadito. Y miren que es sencillo, sin ninguna complicación, ¿verdad? ¿Qué dice al final, versículo 27? Dice, y una semana, todavía viene el problema, dice, confirmará el pacto con muchos. Van a ser el anticristo. Y resulta que ahí no dice eso. ¿Ya? Ah, tú sí, respetuoso. Sí, ¿Ya? eso fue lo que me enseñaron, lo que yo leí. ¿Se da cuenta? Entonces ahí no dice, memoria. mire, le voy a decir algo. Los muchos es un apelativo, un denominativo que se tomó para el pueblo judío desde la época de Isaías. Cuando dice, mi siervo justificará con su justicia a los muchos era el pueblo de Israel. ¿Ya? No era como la humanidad o algo, es el pueblo de Israel. Por eso fue que Josué en cierto modo les dijo, los muchos son los llamados y los pocos los escogidos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tiene sentido eso? ¿Quiénes eran los muchos? Hombre, allí los fariseos, los judíos que se creían
que estaban arreglados. Entonces aquí cuando dice, y el pacto, dice, Meivir Brit la Rabbim, lo que está diciendo, ¿verdad?, es que el pacto iba a estar allí para los muchos, ¿verdad?, todavía en pie una semana, pero a la mitad de la semana sería quitado el sacrificio y la ofrenda. O sea, el templo ya derribado, totalmente. Los muchos ahí se refiere a los Pueblo judío, Pueblo judío. ¿ya? Pueblo judío. Dice, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Claro, ya, a hacer el desastre, a que no quede piedra sobre piedra, ¿ya? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. ¿De acuerdo? Y fíjense que ahí nos dice con la muchedumbre. En hebreo dice al-kenaf shikutzim, es decir, que con el ala. Y es curioso porque el símbolo de Roma era el águila imperial, ¿ya? Y con el ala de shikutzim traerá la desolación. O sea, un lenguaje muy profundo, poético y sencillo al mismo tiempo. Pero hay que entender los elementos que están ahí, ¿ya? Entonces con esto damos por cerrado, creo yo, sencillamente y por hecho ya, que las 70 semanas simplemente concluyen con la destrucción del templo y ya, se acabó el sacrificio, se selló la profecía y ya, listo, hasta ahí, no va más. Eso no hay que conectarlo nunca con Apocalipsis, ya eso pasó. Aquí lo está diciendo Yehoshua, ¿no? Cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no tiene que estar, ya sabes, vete. Tuvieron 3 años para huir, ¿ya? 3 años tuvieron para huir. Y muchos judíos se escaparon. De hecho, Yohanan ben Zakkai, Akiva ben Yosef, Eliezer, todos esos se escaparon de la destrucción de Jerusalén que se terminó en el año 70. Porque ahí quedó una situación de sitio, 3 años y pico, hasta que ya se quemó la ciudad, se arrasó todo, no quedó piedra sobre piedra y listo. El fin. Una pregunta, Dígame. porque habla de pacto con muchos. No, es que no hice pacto con muchos. Sí, pero ¿cómo se traduce? Brit Disculpa, la Rabbim. recorrió la pregunta. Léeme en hebreo qué es lo que dice. En hebreo dice, Behikbir Brit la Rabbim. Significa, y se hará prevalente el pacto para los muchos una semana. ¿Ya? Está diciendo, ¿cuál es el pacto? El pacto del sacerdocio estaba ahí. Porque una cosa es que se haya detenido el sacerdocio en el 66, el templo, y otra cosa es cuando ya se destruyó absolutamente todo. Y dice que a la mitad de la semana, o sea, justo hacia el año 70, se destruyó la ciudad y todo. ¿Ya ves? O sea, que ya la semana que quedó fue la semana de terminar de derribar cualquier cosa que quedaba por ahí. Ya lo demás fue cuento. Pero en esa literatura hebrea, la pregunta sobre ¿se conservaba el pacto? Sí, porque se está hablando de que mientras el templo estuviera en pie, todavía había esperanza. ¿Ya? Es como, por ejemplo, la recriminación que le hace el escritor de Hebreos a los que iban al templo. Oye, pero si el Mesías vino, ¿ustedes qué hacen ofreciendo sacrificios ahí? ¿Verdad? Pero entonces, como estaba el templo en pie todavía, la gente estaba como confundida y tenía la esperanza o la duda, ¿verdad? Si es con la pared esa que está allá, el muro de los lamentos, y la gente va a orar allá, donde no hay nada ahí, ¿verdad? De una pared, de una cosa que soporta donde estaba el templo, o sea, ahí no era nada del templo. Si hubiera sido una pared del templo, uno diría, bueno, entiendo que ni siquiera es nada del templo. Y la gente va allá y pone su papelito y su cosa. ¿Por qué? Porque está esa expectativa allí, ¿verdad? Ya, pero entonces ¿qué pasa? Que mientras el templo estuviera en pie, todavía había la esperanza. Todavía había la esperanza de que el templo Sin palabras, funcionara. Sin palabras. De que Dios no se hubiera ido de allí. ¿Me explico? Por eso es que dice, y no lo tendrá. No lo tendrá bien. El pueblo y la ciudad no tendrán al Mashiach Nagid. No lo van a tener. Hay un fósforo por aquí. Claro, es Vamos a confianza. Quemamos esto, vamos a quemarlo. ¿Ya? Lo que estaba hablando lo siguió. Que estudiamos bajo la misma línea, así que vamos a echar un fósforo a esto. Bueno, Y entonces, ¿cómo No quiero termina? decir con esto hemos terminado. una pregunta. ¿Cómo termina el versículo entonces? Porque aquí todavía dice un poco de cosas, dice que
Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está... No, vamos a leer, pero eso es sencillo. Acuérdense que yo decía ahora que es ala, ahí dice sobre el ala del shikutz. El shikutz es la abominación, el acto de cometer un hecho abominable, la acción. Entonces dice, lo que dice, Daniel 9, dice, es lo que dice aquí. Dice, en el 27, Beigdir Brit la Rabin, dice, y prevalecerá el pacto para los muchos una semana, pero a la media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del Shikutzin, o sea, sobre las alas de la abominación, viene volando, ¿ya? ¿De acuerdo? El desolador, dice, vendrá el desolador, y hasta la finalización, calá es aniquilación, cuando se acabó algo, se concluyó, y hasta la aniquilación, lo que está decretado será derramado por el desolador. Ya, o sea que el desolador va a terminar de hacer lo que tenía que hacer, es lo que está diciendo. Y esto se conecta cuando Yehoshua dijo, no quedará piedra sobre piedra. Más claro no está. Más claro no puede estar. Bueno, Eric, y dime, ¿de dónde saca el cristianismo todo este sancocho que nos enseñaron? No sé, hermano, no sé. Eso sí, como eso. ¿Por qué no Yo quita fui la más, sutil, hermano, yo he sido más sutil. Hasta donde yo entendí, Perdón, déjame. el nacionalismo, inclusive